lágrimas amargas rodando por su rostro. Imagina este momento, querido hermano, querida hermana, Jesús de Nazaret, con mirada ardiente, entra en el templo de Jerusalén. Sus manos voltean mesas repletas de monedas de oro mientras grita con voz que estremece el alma: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Según el Evangelio de Mateo capítulo 21 versículo 13, las monedas ruedan por el suelo, los mercaderes huyen y el eco de su enojo sagrado resuena hasta hoy. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal. Todos los días subimos un nuevo video que te acercará más a Dios. Continuemos. Ahora transportémonos a una iglesia moderna. Un pastor con traje de diseñador exige diezmos a una familia que lucha por pagar su renta. Una joven madre, con lágrimas en los ojos, entrega su último billete. ¿Es esto lo que Jesús enseñó? ¿Por qué los líderes religiosos callan estas verdades? En este video revelaré 3 secretos bíblicos que transformarán tu comprensión del diezmo, secretos ocultos en pasajes que muchos evitan leer. ¿Sabías que el diezmo original tenía un propósito radicalmente distinto? Porque Jesús confrontó a los líderes religiosos de su época. El último secreto te dejará sin palabras. Pero antes de continuar, queridos amigos, si anhelas libertad financiera y espiritual, si buscas respuestas honestas y transformadoras en la palabra de Dios, no cierres este video. Por favor, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deja un me gusta si crees en un mensaje bíblico puro. La verdad está a punto de ser revelada. El secreto que cambió la historia. Querida hermana, querido hermano en Cristo, ¿alguna vez te has preguntado por qué el diezmo genera tanta controversia en nuestras iglesias? Para descubrirlo, viajemos juntos a los orígenes bíblicos. Según el libro de Génesis capítulo 14 versículos 18 al 20, el primer registro de un diezmo en la Biblia ocurrió cuando Abraham entregó la 10ª parte de sus bienes a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Pero atención, esto fue un acto voluntario, no una obligación impuesta. Avancemos siglos más tarde, en la ley mosaica, Dios estableció el diezmo con un propósito claro: sostener a los levitas, quienes no tenían tierras, a los extranjeros, a las viudas y a los huérfanos. Así lo afirma el libro de Deuteronomio capítulo 14 versículos 28 y 29, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que haya en tus poblaciones, y comerán y se saciarán. ¿Te das cuenta, amigo? El diezmo original era alimento, no dinero. Trigo, aceite, frutos, bienes que garantizaban que nadie muriera de hambre. Era un sistema de justicia divina diseñado para proteger a los más vulnerables. Pero hoy, algunos líderes religiosos han convertido este acto de amor en un negocio. Exigen dinero en efectivo mientras viven en mansiones y viajan en autos de lujo. ¿Cómo llegamos a esto? Permíteme contarte una historia real que me conmovió profundamente. En una pequeña ciudad de México, una mujer llamada Rosa, madre soltera de 3 hijos, asistía fielmente a su iglesia. Cada mes, el pastor exigía el diezmo con amenazas: si no das, Dios te castigará. Rosa vendió hasta su refrigerador para cumplir, hasta que un día colapsó. Al compartir su dolor con una vecina, descubrió algo revelador. En el Evangelio de Marcos capítulo 12 versículos 41 al 44, Jesús elogió a la viuda pobre no por dar dinero al templo, sino por su corazón generoso, aún en su pobreza. Este pasaje nos lleva a un punto crucial. En el Evangelio de Mateo capítulo 23 versículo 23, Jesús condenó a los fariseos no por diezmar, sino por olvidar lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Él mismo lo demostró al expulsar a los mercaderes del templo, como relata el Evangelio de Juan capítulo 2 versículos 13 al 16. ¿Sabes qué vendían esos comerciantes? Animales para sacrificios, a precios inflados, aprovechándose de los pobres que querían acercarse a Dios. Hoy la escena se repite: pastores que venden aguas benditas, unciones especiales u oraciones express por dinero, usando versículos como Malaquías capítulo 3 versículo 10, pero omitiendo el contexto. Dios promete bendecir a quienes diezman para ayudar a los necesitados, no para financiar yachts privados. Queridos amigos, aquí está la clave: el diezmo no es un contrato con Dios, sino una expresión de gratitud. El apóstol Pablo lo explica en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre.
Imagina, amiga, si todas las iglesias usaran los diezmos para construir comedores comunitarios o pagar tratamientos médicos a familias pobres. Eso sí sería honrar el propósito original. Pero hay esperanza. En Brasil, una iglesia pentecostal decidió auditar sus finanzas públicamente. Descubrieron que el 80% de los diezmos se gastaban en eventos suntuosos. Tras un estudio bíblico profundo, redirigieron esos fondos a becas educativas y despensas. El resultado, la congregación creció un 200% en 2 años. Amigo, amiga, esto es solo la punta del iceberg. En el próximo capítulo revelaré cómo ciertos líderes manipulan las escrituras para justificar su opulencia. Pero antes quiero preguntarte, ¿has sentido presión para dar el diezmo? Si este mensaje te ha hecho reflexionar, por favor escribe Libertad en Cristo en los comentarios. Tu testimonio puede inspirar a otros. Juntos exploraremos cómo vivir una fe auténtica, libre de manipulaciones. La próxima revelación te impactará aún más. Capítulo 2. La trampa de los pastores ricos. Querido hermano, querida hermana, ¿alguna vez te has preguntado por qué algunos líderes religiosos viven en lujos extremos mientras sus congregaciones luchan por sobrevivir? La respuesta está en un fenómeno que Jesús confrontó hace 2000 años y que hoy se repite con rostros modernos. Según el Evangelio de Lucas capítulo 16 versículo 13, Jesús advirtió, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Permíteme llevarte a un caso real que conmocionó a Estados Unidos en 2019. Un pastor evangélico compró un jet privado valorado en $54 millones, financiado con los diezmos de sus fieles. Mientras tanto, miembros de su iglesia perdían sus hogares por no poder pagar las deudas. ¿Cómo justificó este gasto? Citando fuera de contexto el Salmo 50 versículo 10, mío es el oro y mía la plata, dice el Señor. Pero olvidó mencionar que en el mismo Salmo, Dios reprende a los malvados que toman su ley en la boca pero odian la corrección, Salmo 50 versículo 17. Este no es un caso aislado. En el libro de Mateo capítulo 23 versículo 23, Jesús condenó a los fariseos por diezmar hasta la última hierba, pero descuidar lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Hoy, algunos líderes hacen lo contrario, predican sobre el diezmo con rigor, pero ignoran su deber de ayudar a los necesitados. ¿Sabías que, según un estudio de 2022, el 60% de las megaiglesias en Latinoamérica no publican informes financieros? Esto contrasta con el modelo bíblico de transparencia descrito en Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículos 34 y 35, donde los recursos se distribuían a cada uno según su necesidad. Quiero contarte la historia de Carlos, un joven de Colombia. Su pastor le exigía el diezmo argumentando que Dios devuelve 100 por 1. Carlos vendió su moto para cumplir, pero cuando su hijo enfermó, la iglesia le negó ayuda. Al confrontar al pastor, recibió una cita manipuladora de Malaquías capítulo 3 versículo 9, sois malditos con maldición, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. Lo que el líder omitió fue el contexto. Dios hablaba a sacerdotes que retenían alimentos destinados a los pobres, no a un padre desesperado. Jesús, en cambio, actuó con radical compasión. En la parábola del buen samaritano, Lucas capítulo 10 versículos 25 al 37, mostró que la verdadera religión no se mide por rituales, sino por ayudar al que sufre. Imagina, amiga, si los diezmos modernos se usaran como en la iglesia primitiva para alimentar a huérfanos, pagar tratamientos médicos o educar a jóvenes sin recursos. Pero hay esperanza. En Chile, una congregación decidió destinar el 70% de sus diezmos a un programa de viviendas para familias sin hogar. El resultado fue asombroso. No solo redujeron la pobreza en su comunidad, sino que su testimonio atrajo a cientos de nuevos creyentes. Esto refleja la enseñanza de Santiago capítulo 2 versículo 17, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Querido espectador, si este mensaje te hace cuestionar prácticas que has visto en tu iglesia, no estás solo. En el próximo capítulo revelaré cómo ciertos líderes distorsionan las escrituras para mantener su poder. Pero antes quiero pedirte algo, si aún no lo has hecho, querida hermana, querido hermano, por favor suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos seguiremos explorando cómo vivir una fe que honre a Dios sin explotar al prójimo. La próxima revelación te mostrará cómo protegerte de las manipulaciones. Capítulo 3. El diezmo en la vida real.
Ahora imagina por un momento que el diezmo no fuera un peso en tu bolsillo sino un puente hacia la libertad. En este capítulo exploraremos cómo aplicar los principios bíblicos del diezmo en medio de crisis económicas, presiones religiosas y necesidades cotidianas. Todo comienza con una verdad olvidada, según el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 35, más bienaventurado es dar que recibir. Pero, ¿cómo dar con alegría cuando el dinero no alcanza? Permíteme compartir la historia de Luisa, una madre soltera de Guatemala. Durante años diezmó religiosamente, incluso cuando su salario apenas cubría la comida de sus hijos. Un día, su hija menor enfermó gravemente y el pastor le dijo, si das más, Dios te sanará. Luisa vendió su única vaca, pero la niña no mejoró. Desesperada, abrió la Biblia y encontró en el Evangelio de Marcos capítulo 12 versículos 41 al 44 la historia de la viuda que dio todo lo que tenía. Jesús no la elogió por su sacrificio económico, sino por su fe inquebrantable. Luisa entendió que su prioridad era cuidar a su familia, no financiar lujos ajenos. Este relato nos lleva a un principio clave. En 2 Corintios 9:7 el apóstol Pablo escribe, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Nota algo crucial, Pablo no menciona porcentajes, sino actitud. El diezmo no es un impuesto divino, sino una respuesta de gratitud. ¿Sabías que en la iglesia primitiva muchos cristianos daban más del 10%? Lo hacían voluntariamente, como relata Hechos de los Apóstoles 4, 34, 35. No había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Pero hoy algunos líderes han invertido este modelo, en vez de apoyar a los necesitados, construyen megaestructuras. Un informe de 2023 reveló que en Argentina 40% de los diezmos en iglesias grandes se destinan a producción audiovisual mientras comedores comunitarios cierran por falta de fondos. Esto contrasta con la enseñanza de Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Quiero que conozcas a Javier, un joven ingeniero de Perú. Tras años de diezmar bajo presión decidió usar ese dinero para pagar deudas y ayudar a un vecino anciano. Su pastor lo llamó egoísta, pero Javier recordó las palabras de Jesús en Mateo 25, 35, 40, tuve hambre y me disteis de comer, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hoy Javier lidera un grupo que reparte alimentos en barrios marginales, financiado con lo que antes era su diezmo. Amigo, aquí está la clave, el diezmo no es un fin sino un medio para reflejar el carácter de Dios, quien según el Salmo 68, 5 es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Imagina si cada iglesia usara sus recursos como lo hizo una congregación en Ecuador, 90% de sus diezmos se invierten en becas universitarias para jóvenes de bajos ingresos. El resultado, 10 graduados al año que rompen el ciclo de pobreza en sus familias. Pero cuidado, esto no significa que el diezmo sea opcional. La Biblia es clara en Proverbios 3:9, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Sin embargo, honrar implica sabiduría. Si das hasta el punto de endeudarte, ¿estás honrando a Dios o siguiendo un mandato humano? Amados hermanos en Cristo, si este mensaje resuena en ti, es hora de actuar. En el próximo capítulo revelaré el último secreto, cómo Jesús enseñó a dar sin caer en trampas religiosas. Juntos seguiremos descubriendo cómo vivir una fe que transforma vidas, no que oprime bolsillos. La revelación final te mostrará el camino hacia una generosidad que alegra el corazón de Dios, la revelación que Jesús quiso que conocieras. Querido hermano, querida hermana, llegamos al momento más transformador de este viaje. Imagina que Jesús estuviera frente a ti sosteniendo una moneda y te preguntara ¿de quién es esta imagen? ¿Cómo respondió en Mateo 22:21? Dad, pues, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Pero qué significa esto para el diezmo moderno? La respuesta está en un secreto que muchos líderes religiosos han enterrado bajo promesas vacías. Permíteme contarte la historia de Ana, una empresaria de Costa Rica. Durante años diezmó 10% de sus ingresos a una mega iglesia, hasta que descubrió que el pastor usaba esos fondos para viajes de lujo. Desilusionada, estudió las palabras de Jesús en Lucas 11:42, «Ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, pero pasáis por alto la justicia y el amor de Dios». Ana comprendió que su adoración no debía medirse en monedas sino en acciones. Hoy dirige un fondo comunitario que construye escuelas rurales usando lo que antes era su diezmo.
Jesús revolucionó el concepto de dar. En Marcos 12, 41-44 observó a una viuda pobre que depositó 2 monedas en el templo, mientras otros daban abundancia desde su sobra. Ella entregó todo lo que tenía. Jesús no dijo esta mujer será millonaria, sino esta viuda pobre echó más que todos. ¿Por qué? Porque su ofrenda nació de un corazón sincero, no de un cálculo religioso. Aquí está la revelación final: el diezmo no es un contrato con Dios sino una alianza de amor. Según Malaquías 3:10, Dios promete abrir las ventanas de los cielos a quienes diezman, pero el contexto es claro: esos recursos deben usarse para sostener a los necesitados, no para enriquecer a líderes. En Hechos 4, 32-35 los primeros cristianos vendían sus posesiones y las repartían según las necesidades, creando una comunidad donde no había ningún necesitado. Pero ¿cómo aplicar esto hoy? Te doy 3 pasos prácticos basados en las Escrituras. 1. Examina tu corazón. Como dice 2 Corintios 9:7, Dios ama al dador alegre. Si das por miedo o culpa, detente y ora por claridad. 2. Prioriza lo esencial. En Mateo 6:33 Jesús enseña: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto incluye cuidar de tu familia y ayudar al prójimo. 3. Exige transparencia. Si tu iglesia no publica informes financieros, recuerda Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En Filipinas, una iglesia adoptó este modelo: 90% de sus diezmos se destinan a clínicas médicas gratuitas y programas de empleo. El resultado: miles han encontrado a Cristo, no por sermones sino por amor tangible. Esto refleja la enseñanza de Santiago 2:18, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Querido hermano, amada hermana, si has llegado hasta aquí es porque anhelas una fe auténtica. Jesús no vino para crear esclavos económicos, sino hijos libres, como dijo en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto incluye libertad financiera. Antes de despedirnos, quiero pedirte algo: si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe soy libre en Jesucristo mi Salvador. Amén en los comentarios. Tu testimonio puede ser la chispa que alguien necesita para romper cadenas. Por favor, ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, da un me gusta a este video y compártelo con tus amigos y familiares. Juntos seguiremos explorando las verdades que transforman vidas. Que Dios te bendiga.